Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, mi corazón dio un vuelco, pero no por el miedo de ser descubierta. Era más bien el miedo de que viera esos mensajes. Esos mensajes que había olvidado borrar. Traté de arrancarle el teléfono de las manos, pero él lo apartó hábilmente y siguió leyendo. Observaba su rostro mientras cambiaba de expresión, leyendo línea por línea, y sentía como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora descubriría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas y sabía que en ese momento llegaría el mensaje que destruiría mi vida. Al único mensaje que todo lo explicaría, que pondría un punto final. O tal vez lo enredaría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro se empalideció cuando leyó el nombre del remitente. Mi esposo se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Yo mordí el interior de la mejilla, una vieja costumbre cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el terror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo escuchaba a pesar de los 2 metros que nos separaban. Esto era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió todo para siempre, y ahora no sabía qué hacer. Pero permítanme contarles cómo sucedió todo realmente. Mi vida siempre fue predecible. No tengo problema en admitirlo, no soy una persona aventurera ni mucho menos. Durante años mi mundo giraba en torno a la misma rutina, el desayuno a las 7 de la mañana, las compras, las tardes en casa, la misma película una y otra vez por la noche. ¿Decepciona eso? No lo sé. Al principio, cuando conocí a Sergio, me sentía agradecida por su estabilidad. Un hombre trabajador, amoroso, aunque bueno, algo predecible. Los primeros años de matrimonio fueron dulces, la pasión estuvo ahí, aunque de una forma muy tranquila. Sin gritos ni dramas, pero tampoco con esos momentos que uno anhela. Eran simplemente momentos normales. No quiero decir que lo nuestro estuviera mal, pero había algo en mí que sentía que algo faltaba. Algo profundo. Un anhelo que no sabía cómo identificar. Cada mañana, después de dejar a los niños en la escuela, me sumergía en la misma monotonía. Mi esposo, Sergio, partía al trabajo y yo me quedaba en casa. Preparaba la comida, limpiaba la casa, me sentaba frente al televisor, sin saber realmente qué hacía, como si fuera una rutina que de algún modo me mantenía ocupada, pero vacía por dentro. Al principio intenté encontrar consuelo en las pequeñas cosas, pero conforme pasaban los años, las noches solitarias frente a la televisión, o la compañía de mi propio reflejo en el espejo de la cocina se convirtieron en la única compañía real que tenía. A veces, cuando miraba a Sergio, me preguntaba si él también sentía lo mismo. Si alguna vez se preguntaba si su vida también había quedado atrapada en esa telaraña de costumbres y comportamientos sin sabor. Pero nunca le hice la pregunta. Era más fácil no hablar de eso. No era que no lo amara, porque lo hacía. Pero a veces sentía como si él fuera más una pieza del mobiliario que un compañero de vida. Los años pasaron, y yo me acostumbré a nuestra rutina, a nuestra manera de vivir, a lo que pensaba que era suficiente. Pero en lo más profundo de mí, había un deseo latente de algo más. Algo que no sabía cómo expresar, pero que sentía creciendo cada vez más fuerte. Necesitaba sentirme viva de nuevo. Necesitaba saber que había algo más allá de esta pequeña burbuja de conformidad en la que me encontraba. El verdadero cambio comenzó cuando él apareció. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Aquel día Sergio me dijo que su sobrino, Gabriel, iba a pasar unos días con nosotros. Gabriel, el joven sobrino de Sergio, siempre fue un muchacho agradable. Aún podía ver su rostro de niño cuando lo conocí por primera vez. Un niño dulce, un tanto torpe, pero lleno de vida y energía. Ahora, años después, ya no era el mismo niño. Había crecido, se había transformado en un hombre apuesto con una presencia que llenaba la habitación sin siquiera decir una palabra. No puedo decir que lo vi de inmediato como una amenaza. Al principio solo lo vi como una visita más, una interrupción en mi día a día.
Sin embargo, todo cambió cuando lo vi entrar a la casa. Había algo en su mirada, en la forma en que se movía, que me hizo sentir algo dentro de mí. Quizás fue su juventud, su fuerza, su forma de mirar al mundo. Algo en él hacía que mi cuerpo reaccionara de una manera que no había experimentado en años. Y aunque lo intenté negar, comencé a sentir una fascinación por él. Durante esos días comenzamos a pasar tiempo juntos. A veces nos quedábamos en el jardín conversando, otras veces, Gabriel me ayudaba a organizar algunas cosas en casa. La tensión era palpable, aunque nunca la admití. De alguna manera, me sentía atraída por su frescura, por su energía juvenil. Algo que había perdido en mi propio matrimonio, algo que ya no estaba allí. Su presencia despertó en mí un deseo reprimido que hasta entonces no sabía que existía. Pero lo que más me perturbaba era lo que no podía controlar. Los pequeños gestos. Como su mano se rozaba con la mía cuando pasábamos por el pasillo, como su respiración se volvía más audible cuando estábamos cerca. Cada vez que me miraba, parecía ver algo en mí que yo misma no reconocía. Y a mí me atraía. Y aunque sabía que debía poner un freno a esos pensamientos, no podía evitarlo. La sensación de estar viva, de ser vista de una manera que ya había olvidado, me atrapó. Así fue como comenzó. De manera lenta, casi imperceptible. Y no lo supe hasta que fue demasiado tarde. No sabía qué había hecho ni cómo había llegado tan lejos. Pero aquí estoy compartiendo esto con ustedes, porque necesito entenderlo, necesito que alguien me ayude a comprender lo que está pasando dentro de mí. Porque nunca imaginé que un día llegaría al punto de querer seguir ese deseo que nacía en mi interior. La vida sigue su curso. Los días transcurren con la misma monotonía, y yo cada vez más me siento atrapada en una rutina que ya no me satisface. Aunque intento convencerme de que todo está bien, de que mi vida sigue siendo la misma que hace años, algo en mi interior me dice lo contrario. Los días que paso con Gabriel, el sobrino de Sergio, me despiertan un sentimiento que había creído olvidado, una necesidad de sentirme viva, deseada. Cada gesto suyo, cada mirada, me pone nerviosa, y aunque trato de restarle importancia, el deseo comienza a crecer en mí como una llama que no puedo apagar. Es extraño cómo en este momento de mi vida, empiezo a notar cada detalle de su presencia. La forma en que se mueve, cómo me mira, incluso la manera en que respira cuando estamos cerca. Algo en mí se estremece con cada uno de esos pequeños gestos, y aunque trato de justificarme, sé que no debería sentir lo que estoy sintiendo. Pero al mismo tiempo no puedo dejar de pensar en él. Cada vez que me encuentro a solas con él, mi mente se llena de pensamientos que nunca imaginé que tendrían cabida en mi vida. Hace días, cuando me ayudaba con la limpieza de la casa, nuestros cuerpos se rozaron por accidente. No fue más que un roce, algo insignificante, pero el impacto en mi cuerpo fue tan grande que me quedé paralizada por un instante. Sentí una corriente eléctrica que recorrió mi piel, algo que nunca había experimentado con Sergio. En ese momento me di cuenta de que ya no veía a Gabriel como el niño que había conocido, sino como un hombre que me deseaba. No sabía cómo reaccionar, y menos aún cómo evitarlo. Durante las cenas trato de no mirarlo demasiado, pero mis ojos parecen irse hacia él inevitablemente. Mi mente está dividida entre el temor de que Sergio se dé cuenta de lo que está pasando y el deseo que cada vez crece más en mí. Es una lucha interna constante. Me pregunto si lo que siento es solo una ilusión, si es solo un capricho de la edad, o si realmente es algo más profundo. La verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que este sentimiento está fuera de mi control. La tensión entre nosotros aumenta con cada día que pasa. Gabriel comienza a quedarse en la casa durante más tiempo, y siempre busco excusas para estar cerca de él. Unas cuantas veces hemos quedado a solas en la cocina, y aunque siempre tratamos de mantener una conversación inocente, las miradas que intercambiamos son otra cosa. No hay palabras, no hay gestos explícitos, pero algo en el aire cambia cada vez que nos encontramos. Un silencio tenso se apodera de nosotros, y no puedo evitar preguntarme si él también está sintiendo lo mismo que yo. En el fondo sé que lo que estoy haciendo está mal. No solo porque es mi cuñado, sino porque está destruyendo mi vida, lo sé. Cada vez que lo pienso me siento más culpable.
Me pregunto si algún día podré perdonarme por esto. Pero hay algo que me empuja, algo que no puedo controlar. Una parte de mí sigue deseando que esto no termine, que no se revele, porque el deseo de sentirme viva, deseada, ha tomado el control de mi ser. El problema es que mi marido, Sergio, no tiene idea de lo que está pasando. Lo que más me duele de todo esto es que sé que él también me ama, aunque de una manera tranquila, casi apática. Me da la sensación de que para él nuestra relación se ha convertido en una rutina. Como si ya no importara lo que sucediera, siempre seríamos los mismos. La idea de perder a Gabriel, de dejar de sentir esa emoción que me consume, me asusta, pero a la vez me siento atrapada. En mi corazón, sé que lo que estoy haciendo es lo peor que podría haber hecho, pero la otra parte de mí me dice que esto es lo único que me hace sentir viva. En las noches, cuando Sergio me abraza, trato de imaginar que todo sigue igual, pero la realidad es muy diferente. Me siento vacía en sus brazos, como si no pudiera encontrar consuelo en lo que antes me había dado seguridad. La conexión física entre nosotros ya no existe, y todo lo que queda son recuerdos de lo que alguna vez fue. En esos momentos me encuentro pensando en Gabriel, en sus ojos, en su cuerpo, en sus manos. Esta situación se hace insostenible. Cada vez que Gabriel está cerca, me resulta difícil mantener las apariencias. La presión aumenta y el miedo de que algo se revele me consume. A veces cuando estamos a solas, me encuentro buscando excusas para tocarlo, para estar cerca de él. La línea entre lo permitido y lo prohibido comienza a desdibujarse, y no sé cómo detenerlo. Mi vida se ha convertido en una espiral de pensamientos contradictorios, y lo peor es que no quiero salir de ella. No sé si busco una solución o si simplemente me dejo arrastrar por este deseo que no puedo detener. Hoy, mientras preparaba la cena, lo vi desde la ventana del salón. Estaba en el jardín, moviéndose con esa gracia que ahora me resulta tan atractiva. No pude evitar mirarlo y en ese instante algo dentro de mí hizo clic. La necesidad de estar cerca de él, de sentir su presencia, se hizo insoportable. No podía esperar más. Decidí que esa noche al menos no podría seguir negándome a lo que sentía. Pero al mismo tiempo la culpabilidad me invadió. ¿Cómo podría hacerle esto a Sergio? Aún no tenía respuestas. Y mientras pensaba en todo esto, un susurro de desesperación cruzó mi mente. ¿Y si todo esto se acaba? ¿Y si me descubren? La tensión me ahogaba. Por más que intente racionalizarlo, mi corazón late más rápido cuando Gabriel está cerca. Y es esa misma sensación la que me ha llevado a este punto, donde ya no sé cómo detenerme. Mi vida, mi matrimonio, mis valores, todo eso se está desmoronando. Pero sigo adelante. Porque no puedo evitarlo. Era una tarde como cualquier otra. Sergio había salido a hacer algunas compras y yo, como siempre, me quedé en casa. Había terminado las tareas cotidianas, y el tiempo parecía ralentizarse en la quietud de la casa. Me encontraba en el salón, viendo cómo las sombras de la tarde alargaban sus brazos sobre el suelo, cuando Gabriel apareció en el umbral de la puerta. No había tocado el timbre, simplemente entró con su carácter tranquilo, como si fuera su casa. La familiaridad de su presencia ya no me parecía normal, y sentí una punzada en el estómago. Lo observé de pie en el marco de la puerta, con la luz del atardecer iluminando su rostro. Aquel hombre, que ya no era el niño torpe que conocí, se había transformado en alguien completamente diferente. Cada día me resultaba más difícil mantener la distancia, y la atracción que sentía por él se hacía más fuerte con cada encuentro. No era solo su físico lo que me llamaba la atención, sino la manera en que se comportaba, cómo me miraba, cómo sus ojos parecían leerme más allá de las palabras. Esa mirada que siempre me hacía sentir como si todo lo que había conocido fuera un sueño lejano. Me levanté lentamente del sofá, y me acerqué a la ventana. La casa estaba silenciosa, solo se escuchaban los sonidos del exterior, el canto de los pájaros, el crujir de las ramas con el viento, y en el aire, esa sensación de que algo iba a suceder. Gabriel caminó hacia mí sin prisa, pero con una confianza que me hacía sentir pequeña. Cuando llegó a mi lado, no dijo nada. Solo se quedó allí en silencio a mi lado, respirando el mismo aire. El ambiente entre nosotros se volvía cada vez más denso.
Ya no era solo un juego de miradas furtivas o roces accidentales. Había algo más, algo que me empujaba a acercarme cada vez más, algo que no podía ignorar. Estábamos demasiado cerca, y lo sabía. Él también lo sabía. Cada vez que nos encontrábamos, la tensión se hacía más evidente. Yo trataba de disimularla, de seguir siendo la mujer de siempre, la esposa que había estado allí durante tantos años. Pero dentro de mí algo se había roto, y no podía volver atrás. Empecé a hablar sobre el clima, como si eso fuera suficiente para cubrir el nerviosismo que sentía. Pero él no respondió con palabras. En su lugar, dio un paso hacia mí acercándose más, de manera que nuestras espaldas ya casi se tocaban. El calor de su cuerpo se sentía a través de la distancia. Mi respiración se volvió más irregular, y mis pensamientos comenzaron a dispersarse. Sabía que estaba cruzando una línea, pero no podía detenerme. Estaba demasiado cerca de la verdad, de una verdad que no quería ver, pero que me arrastraba como una corriente que no podía escapar. Gabriel, sin decir una palabra, pasó su brazo detrás de mí, como si fuera algo natural, algo esperado. No lo había planeado, pero en ese momento me sentí como si hubiera dado un paso sin retorno. La piel de su brazo tocó la mía, y fue como si una chispa se encendiera entre nosotros. Mis piernas temblaron, y me sentí más vulnerable que nunca. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué había hecho para que un simple roce me desbordara tanto? Mi mente comenzó a dar vueltas, y una voz interior me gritaba que debía alejarme, que todo esto estaba mal. Pero otra voz, mucho más débil, me decía que no lo dejara ir, que no dejara escapar esa oportunidad de sentirme viva, de sentir que todavía podía ser deseada. De repente sentí su aliento cerca de mi oído, y el simple hecho de que él estuviera tan cerca de mí hizo que mi corazón acelerara. Sin decir una palabra más, él me tomó de la mano y me condujo hacia el pasillo, sin prisa, pero con una certeza de que sabía lo que hacía. Yo lo seguí sin poder evitarlo. Estaba aterrada, pero al mismo tiempo, había algo en mí que no quería escapar de esa situación. Sabía que me estaba adentrando en un territorio peligroso, pero no podía detenerme. No podía dejar de preguntarme cómo sería estar con él, cómo sería sentir que alguien te mira con deseo, con una necesidad palpable, algo que con Sergio ya no sentía. Llegamos al jardín trasero, donde la luz del atardecer teñía todo de un color dorado. Los árboles se mecían suavemente con el viento, y el aire estaba impregnado con un aroma fresco. Nos detuvimos allí, bajo la sombra de un árbol, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio se hacía insoportable, pero lo soportábamos. Yo sentía el peso de la incertidumbre sobre mí, de lo que estaba a punto de suceder. Mi cuerpo se sentía como si estuviera en una cuerda floja a punto de caer, pero no podía hacer nada para evitarlo. No quería evitarlo. Gabriel me miró a los ojos, y por un instante el mundo desapareció. Solo existíamos él y yo en ese espacio suspendido en el tiempo. Sus ojos estaban llenos de una intensidad que me aterraba, pero a la vez me atraía. No había palabras, solo una mirada que lo decía todo. Yo no sabía si él sentía lo mismo, si me veía como yo lo veía a él, pero en ese momento, no me importaba. Sin previo aviso, se inclinó hacia mí. Su rostro estaba tan cerca del mío que sentí su respiración caliente sobre mis labios. Estaba tan cerca y mi cuerpo no quería retroceder. Sabía lo que venía y sin embargo no pude apartarme. No quise apartarme. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. El beso fue breve, pero cargado de una tensión palpable. No fue un beso suave ni tierno. Fue intenso como si ambos hubiéramos estado esperando ese momento desde hace tiempo. Cuando se apartó mis ojos se encontraron con los suyos, y me sentí atrapada en una realidad que no podía controlar. Las emociones que sentía eran tan abrumadoras que no supe qué hacer con ellas. Todo lo que había estado reprimiendo dentro de mí, toda esa atracción, toda esa desesperación, explotó en ese instante. No sabía cómo había llegado hasta aquí, ni cómo iba a salir de este enredo. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba viva. Y al mismo tiempo sentí que algo dentro de mí se quebraba.
Esa noche, cuando todo terminó, me sentí completamente ajena a mí misma. Había llegado a un punto en el que ya no podía reconocerme, y no sabía si eso me aterraba o me liberaba. Estaba sentada en el sofá, mirando la televisión sin prestarle atención a lo que veía, con la mente perdida en una maraña de pensamientos que no podía controlar. Cada imagen en la pantalla se desdibujaba, y la única realidad que quedaba ante mí era el beso, la cercanía de Gabriel, su aliento sobre mi piel. El contacto había sido tan fugaz, pero la sensación de haber cruzado una línea irreversible me calaba hondo. Sergio había llegado a casa tarde, después de pasar horas en su trabajo. Cuando lo vi entrar con su rostro cansado y su presencia tan familiar, una oleada de culpa me inundó. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos después de lo que había hecho? ¿Cómo podía volver a ser la mujer que él pensaba que era, cuando, en realidad, había dejado de serlo hacía mucho tiempo? No podía. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, y no podía detener esa necesidad de sentirme viva, de sentirme deseada. Gabriel me había dejado esa tarde, pero no me había dejado sola. Su presencia seguía dentro de mí, envolviéndome. No sabía qué esperar de él, no sabía si lo que habíamos hecho cambiaría las cosas entre nosotros, pero sabía que por mucho que quisiera negar lo sucedido, eso formaba ahora parte de mi vida. El sonido de los pasos de Sergio en la entrada me trajo de vuelta a la realidad. Él me saludó con un beso en la mejilla, como siempre, como si todo estuviera bien. Yo respondí con una sonrisa vacía, una que sabía que no lograba ocultar la tormenta interna que estaba viviendo. Sergio no lo vio, por supuesto, no tenía por qué. No podía saber que había tocado una parte tan oscura de mí misma, esa parte que había permanecido enterrada bajo capas de rutina y complacencia. ¿Todo bien?, me preguntó mientras se quitaba el abrigo como si nada hubiera cambiado. Sí, todo bien, respondí casi sin voz. La mentira se deslizaba tan fácilmente de mis labios que me sorprendí de lo natural que me salía. Ya no importaba lo que él pensara. Lo único que importaba era lo que yo sentía, y eso era algo que no podía compartir con él. Esa noche, mientras cenábamos, la conversación fue tan superficial como siempre. Hablamos del día a día, de cosas que no importaban, de las cosas que evitábamos mencionar. No había espacio para la verdad, no había espacio para lo que realmente estaba ocurriendo. Yo lo sentía, y a la vez me daba cuenta de lo que había perdido al quedarme atrapada en esa vida que no podía ofrecerme nada más que la repetición y la seguridad. Al final de la cena, Sergio se levantó para ir a la cocina. No fue nada extraordinario, solo una acción cotidiana, pero en ese momento me dio la sensación de que todo se estaba desplomando lentamente a mi alrededor. Me quedé sentada, mirando el vacío que había entre nosotros, esa distancia invisible que nunca había estado tan clara como ahora. Mi teléfono vibró en la mesa, y el corazón me dio un salto. No tenía que mirar para saber quién era. Gabriel. Estaba claro que en algún momento, lo que había sucedido ese día no se quedaría en ese beso fugaz. El teléfono vibró de nuevo y me dije que no debía responder, que no debía dejarme arrastrar más. Pero mis dedos ya habían tomado el teléfono y lo miraban con una mezcla de ansiedad y curiosidad. El mensaje era simple, casi directo. Asterisco, ¿nos vemos mañana? Asterisco. Esa simple pregunta me hizo tambalear. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía seguir involucrándome en algo que sabía que iba a destruir mi vida? Lo miré y lo volví a mirar, como si esperando que desapareciera, como si deseando que nunca hubiera llegado. Pero no desapareció. Y la respuesta que me surgió de inmediato fue la que menos quería darme, asterisco sí, quiero verlo asterisco. No sabía qué hacer con esa respuesta. No sabía si era un impulso pasajero o algo más profundo, pero en ese momento, su mensaje se sentía como una cuerda que me arrastraba hacia lo desconocido, hacia algo que ya no podría detener. Puse el teléfono de nuevo sobre la mesa y traté de enfocarme en la conversación con Sergio, pero todo lo que escuchaba se volvía distante, como si estuviera atrapada en una burbuja de aislamiento. Mi mente estaba ocupada con las palabras de Gabriel, con la sensación de que esto ya no tenía marcha atrás. Cuando terminé de cenar, Sergio sugirió que viéramos una película,
algo que solíamos hacer para relajarnos después de un día largo. Traté de sonreír y acepté la propuesta, pero mi mente seguía en otra parte. Estaba esperando el siguiente mensaje, la siguiente interacción, la siguiente oportunidad de sentirme deseada. Todo lo que antes parecía importante ahora me parecía irrelevante. Pasaron los minutos y mientras la película se desarrollaba frente a nosotros, el silencio entre Sergio y yo se volvió más pesado. Ya no podíamos comunicarnos como antes, ya no compartíamos lo mismo. Él no lo sabía, pero yo ya no estaba aquí, con él. Estaba con Gabriel, en algún lugar que no tenía un nombre, pero que sentía real, y eso me aterraba aún más. Me levanté finalmente para ir a la habitación. Sergio me miró sin decir nada, simplemente asintió como si todo estuviera bien. ¿Cómo podía ser tan ajeno a lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo podía seguir viendo nuestra vida como si fuera una rutina perfecta, cuando yo ya no podía ni siquiera mirarlo sin sentirme culpable? ¿Cómo había llegado a este punto? Al llegar a la cama, me senté en el borde y me quedé mirando al vacío, preguntándome qué había hecho, qué había perdido y qué había ganado. La culpa me ahogaba, pero la necesidad de seguir adelante, de sentirme deseada, de encontrar algo que me devolviera el control sobre mi vida, me mantenía en pie. Y mientras pensaba en todo esto, una sensación clara cruzó mi mente: ya nada sería igual. Y no sabía si eso me aterraba o me liberaba. Esa noche no pude dormir. El silencio que había invadido la casa se sentía pesado, como si todo estuviera al borde de estallar. La culpa, esa constante compañera que había comenzado a nublar mis pensamientos, me mantenía despierta, dando vueltas en la cama mientras observaba la oscuridad. La habitación estaba tranquila, pero dentro de mí todo estaba revuelto. No era solo el beso de Gabriel lo que me perturbaba, sino la sensación de que había cruzado una línea que no podía deshacer. A lo lejos se escuchaba el sonido de la respiración tranquila de Sergio, quien, a pesar de estar tan cerca de mí, parecía más lejano que nunca. La distancia entre nosotros no era solo física, sino emocional. Estaba clara, mi mente ya no estaba con él. Estaba atrapada en el recuerdo de lo que había hecho, en la promesa no verbal de que esto no quedaría en un simple beso, que no terminaría ahí. Gabriel había marcado algo dentro de mí, algo que no se podía borrar con el simple paso del tiempo. Me levanté de la cama, sin querer despertar a Sergio. La casa estaba oscura, casi vacía, y me sentí como si estuviera caminando por un espacio que no me pertenecía. Bajé las escaleras lentamente, como si cada paso me acercara más a una verdad que no podía evitar. La cocina, como siempre, estaba en su lugar, pero todo se sentía diferente, como si la casa fuera un escenario y yo la protagonista de una obra que había perdido el control. Tomé una taza de café, aunque no estaba realmente en busca de consuelo. Solo quería sentir algo diferente, algo que me distrajera de los pensamientos que me atormentaban. Miré por la ventana, observando la quietud del jardín iluminado por la luz de la luna. El aire fresco entraba por la ventana abierta, pero no me calmaba. Todo en mi interior estaba en conflicto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me había dejado arrastrar por algo que sabía que no era correcto? Al principio todo parecía tan natural, tan tentador. Gabriel, con su juventud y energía, me había ofrecido algo que mi vida con Sergio no podía. En sus ojos había una chispa, una emoción que ya no veía en mi esposo. No estaba buscando justificarme, no lo estaba haciendo, pero era la verdad. Mi matrimonio había caído en una rutina tan profunda que ya no sabía cómo salir. Sergio, tan amoroso, tan atento, seguía adelante con su vida, pero yo sentía que me ahogaba en ella. Cuando vi a Gabriel, vi algo que me despertó, algo que no sabía que había estado dormido dentro de mí por tanto tiempo. No fue una excusa, pero sí una explicación. Mi teléfono vibró de nuevo y mi corazón dio un brinco. No tenía que mirar para saber quién era. Gabriel, por supuesto. Era como si él estuviera esperando que algo pasara, esperando que yo diera el siguiente paso. El mensaje era directo, tan directo como su presencia en mi vida. Asterisco, ¿podemos hablar mañana? Es importante. Asterisco. Mis manos temblaron ligeramente al leerlo. ¿Qué esperaba él de mí? ¿Qué esperaba yo de él?
No lo sabía, pero algo en su mensaje me hizo sentir que no podía escapar de esta conexión. Algo dentro de mí decía que debía ver cómo seguía todo esto, que no podía detenerme. Pero otra parte de mí gritaba que estaba tomando el camino equivocado, que cada paso que daba me alejaba más de la vida que había conocido. Al día siguiente decidí que debía hablar con él, aunque sabía que hablar no iba a resolver nada. El solo hecho de que él quisiera verme, de que su presencia estuviera invadiendo mis pensamientos, ya lo había cambiado todo. Estaba enredada en algo que no podía controlar, algo que nunca había planeado, pero que al mismo tiempo, me había dejado llevar. Cuando vi a Sergio esa mañana, noté que había algo diferente en su mirada. Estaba más atento, más preocupado, como si sintiera que algo no estaba bien, aunque no lo dijera en voz alta. Quizás era mi culpa, quizás era yo quien había cambiado, pero ya no podía fingir que todo estaba bien. Gabriel apareció en la puerta de la casa a media tarde. Me miró con esa misma intensidad que había visto días antes. No había necesidad de palabras. No me dijo nada al principio, solo permaneció allí con una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando que yo tomara la iniciativa. Me invitó a caminar por el jardín, como si fuera algo normal. Caminamos en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio cargado, lleno de promesas no dichas, de pensamientos que no se podían expresar en palabras. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos cálidos, pero yo no veía el paisaje. Solo veía a Gabriel, sentía su cercanía, y la necesidad de entender qué significaba todo esto. Sé que todo esto es complicado, dijo él de repente rompiendo el silencio. Sus palabras fueron suaves, pero no necesitaban ser más fuertes. Yo sabía lo que estaba pasando. Sí lo es, respondí, mi voz quebrada por la tensión que sentía. Era la verdad, aunque no quisiera aceptarla. Mi vida ya no tenía sentido, no podía continuar viviendo con esa mentira. Gabriel y yo sabíamos lo que pasaba, pero no sabíamos cómo terminar con esto. No quiero que te sientas presionada, continuó él deteniéndose frente a mí y mirándome a los ojos con una intensidad que me paralizó. Sus palabras eran como un desafío a mi autocontrol, a mi conciencia. Solo quiero que pienses en lo que quieres. No puedo seguir esperando, no puedo quedarme aquí sin saber si tú realmente quieres esto. Estaba atrapada entre lo que sentía y lo que sabía que debía hacer. En ese momento, no podía decidir. Las palabras de Gabriel me estaban abriendo los ojos a una verdad que había estado evitando. No se trataba solo de un beso, de una caricia furtiva. Se trataba de todo lo que había estado ignorando, de todo lo que había reprimido por tanto tiempo. Miré a Gabriel y por un instante sentí como si el tiempo se detuviera. Todo en mí quería dar el siguiente paso, quería rendirme a la sensación de deseo y de vida que él me ofrecía. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que había algo mucho más grande en juego, mi familia, mi vida con Sergio. Todo lo que había construido, todo lo que había luchado por mantener, estaba a punto de desmoronarse. Lo sé, Gabriel, le dije finalmente, mi voz temblorosa pero firme. Lo sé, pero no sé qué hacer. No puedo decidir ahora. Él asintió como si entendiera perfectamente lo que sentía. No dijo nada más, pero su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Pasaron los días, pero el silencio que se había instalado en mi vida no se desvaneció. Cada mañana al despertar, sentía un peso en el pecho, una presión que me acompañaba constantemente. No solo por lo que había hecho, sino por lo que sabía que estaba a punto de hacer. Me encontraba atrapada entre dos mundos, entre el pasado que había conocido y el futuro incierto que se me presentaba, arriesgado y lleno de tentaciones. Y lo peor de todo es que a pesar de las voces que me decían que me alejara, que dejara todo atrás, había algo en mí que me empujaba hacia Gabriel, como si no pudiera evitarlo, como si ya no tuviera control sobre mis decisiones. Sergio no decía nada. No mencionaba el cambio en mi comportamiento, la manera en que me mantenía distante, pero yo sabía que lo sentía. Él nunca fue de hacer preguntas directas, nunca fue de confrontar, pero su silencio se estaba convirtiendo en algo aún más peligroso. Era como si estuviera esperando que yo diera el primer paso, que finalmente abriera los ojos y viera lo que había entre nosotros, lo que se había roto.
Pero yo no sabía cómo decirle que ya no estaba segura de lo que sentía. No estaba segura de lo que me quedaba de mi vida con él. Ese día, cuando entré en casa después de hacer las compras, sentí que algo en el aire había cambiado. El ambiente era distinto, no podía identificar qué lo hacía, pero lo sabía. Sergio estaba en el salón, mirando una vieja revista, pero no parecía concentrado en lo que leía. Había algo inquietante en su postura, en su rostro, como si estuviera pensativo, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera a hacerlo. Me acerqué a él, tratando de parecer natural, de no darme cuenta de lo que estaba pasando, pero no pude evitar notar que había algo en su mirada que no me era familiar. Quizá era el dolor, quizás una pequeña chispa de tristeza, algo que no podía identificar, pero que ya no podía ignorar. Hola, dije suavemente como si fuera a romper el silencio entre nosotros. Él levantó la vista y me sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Era una sonrisa vacía, como si estuviera luchando por mantener las apariencias. Hola, respondió con un tono de voz que sonaba algo distante. Nos quedamos ahí mirándonos durante un momento sin saber qué decir. La tensión en el aire era palpable como una cuerda tensa, a punto de romperse. Yo lo miraba tratando de encontrar alguna señal de que él sabía lo que estaba pasando, pero no veía nada. Nada que me confirmara mis sospechas. ¿Te pasa algo? Pregunté finalmente, aunque no quería saber la respuesta. Él dejó la revista a un lado y suspiró, mirando al frente con los ojos ligeramente apagados. No me respondió de inmediato, y eso solo hizo que mi ansiedad creciera. No, no es nada, dijo finalmente con un tono que no creí. Estaba claro que algo no estaba bien, pero no sabía cómo abordarlo. Si hablaba de ello podría abrir una puerta que ya no quería abrir. ¿Seguro? Insistí, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. Sergio se levantó de la silla lentamente y sin decir nada, me abrazó. Fue un gesto simple, pero me hizo sentir más distante que nunca. No sentí el calor de su abrazo, no sentí esa conexión que alguna vez compartimos. Solo sentí un vacío, un abismo entre nosotros. Aquel abrazo era solo una rutina, un reflejo de lo que solíamos ser, de lo que se había perdido. No podía soportarlo. Sabía que no podía seguir viviendo en esta burbuja de mentiras y ocultaciones. Te quiero, dijo él en un susurro, pero las palabras no tuvieron el efecto que solían tener. Ya no eran un consuelo, ya no me reconfortaban. Se sentían vacías como un eco lejano. Yo no supe qué responder. No sabía si podía seguir diciendo las mismas palabras, si podía seguir mintiendo de la misma manera en la que lo había hecho todo este tiempo. Mi cuerpo estaba allí en sus brazos, pero mi mente estaba en otro lugar, con Gabriel, con esa otra vida que había empezado a formar, con esa atracción incontrolable que me quemaba por dentro. Me aparté lentamente de él, sintiendo como el peso de mi propia culpabilidad me aplastaba cada vez más. A veces deseaba poder hacer como si todo fuera normal, como si todo estuviera bien, pero en mi interior sabía que no lo estaba. Las decisiones que había tomado, las acciones que había llevado a cabo, me estaban llevando por un camino del que no podía regresar. Lo siento, pero tengo que salir, dije rápidamente sin pensar demasiado en lo que estaba diciendo. Sergio me miró sorprendido, pero no dijo nada. No protestó. Solo asintió con la cabeza, como si ya lo hubiera esperado. Quizá ya lo sabía, quizá había comenzado a entender que había algo más allá de su control, algo que lo había dejado fuera de mi vida sin que él pudiera hacer nada al respecto. Salí de la casa sin dar más explicaciones. Necesitaba estar sola, tomar una decisión. Necesitaba entender qué quería, qué iba a hacer con mi vida. No podía seguir viviendo entre dos mundos, entre dos hombres, entre dos realidades que no encajaban. Algo dentro de mí quería detenerme, quería regresar a la seguridad de mi vida anterior, con todo lo que significaba para mí. Pero al mismo tiempo sentía que no podía seguir viviendo una mentira, que no podía continuar con una relación que ya había dejado de ser lo que alguna vez fue. Caminar por las calles me dio algo de claridad. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro y me obligó a pensar con más claridad. Pero mis pensamientos seguían revoloteando alrededor de Gabriel.
No podía sacarlo de mi mente. No podía evitar la atracción que sentía por él, ni la desesperación que me invadía cada vez que pensaba en lo que había hecho, en lo que podía perder. Era como si todo lo que había conocido estuviera a punto de desmoronarse, y no sabía si quería salvarlo o dejarlo ir. Cuando llegué al parque me senté en un banco mirando el horizonte. El sol comenzaba a ponerse tiñendo todo de colores cálidos, y por un momento me sentí como si el tiempo se hubiera detenido. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo sabía que necesitaba tomar una decisión. Pero la verdad es que no estaba lista. No sabía si debía continuar con lo que había comenzado con Gabriel, o si debía intentar reparar lo que quedaba de mi relación con Sergio. Lo único que sabía con certeza es que ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Tenía que decidir quién quería ser, qué quería ser. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más me aterraba. El día había comenzado como cualquier otro, pero algo en el aire parecía distinto. Había una tensión invisible flotando entre las paredes de la casa, algo que no podía ignorar. Durante la mañana, mientras preparaba el desayuno, la pregunta que había estado rondando mi mente durante días seguía sin respuesta. ¿Qué iba a hacer? Mi corazón parecía estar dividido, atrapado entre dos caminos que, aunque diferentes, conducían al mismo final incierto. Quería creer que podía arreglarlo, que todo lo que había hecho era solo un error que podía corregir. Pero también sabía que había algo más, algo profundo que me arrastraba hacia Gabriel y que no podía seguir ignorando. Esa mañana, al llegar a la casa después de hacer las compras, me encontré con Sergio en el salón. Estaba sentado mirando por la ventana, con la mirada distante como si estuviera esperando algo. O quizás esperando que yo diera el primer paso. El aire estaba cargado como si todos los silencios previos hubieran acumulado una presión que finalmente iba a estallar. No quería enfrentarme a la verdad, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. Me acerqué a él lentamente con el corazón latiendo desbocado, y le miré sin saber qué decir. No me atrevía a hablar, temía que las palabras salieran torpes, vacías. Quería decirle que lo sentía, que todo había sido un error, pero también sabía que esas palabras no serían suficientes. Sergio levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada se cruzó con la mía con una intensidad que no esperaba. No era enfado, no era tristeza, era algo más profundo. Era la comprensión de que algo había cambiado entre nosotros, algo que ya no podría volver a ser lo mismo. ¿Qué pasa? Preguntó con una voz suave como si estuviera esperando que yo fuera quien hablara. Me senté frente a él y por un momento el tiempo pareció detenerse. No sabía cómo empezar, cómo decirle lo que había estado ocultando, lo que ya no podía seguir callando. Sergio, necesito decirte algo, dije finalmente sintiendo como la angustia me oprimía el pecho. Él asintió pero no dijo nada más. Me miraba con esa calma que solo él sabía tener, esa calma que me hacía sentir aún más culpable. Las palabras parecían atragantarse en mi garganta. Me sentía atrapada entre lo que había sido y lo que había hecho. Entre el hombre que me conocía desde hacía tantos años y el otro, el que me había mostrado una vida diferente, una vida que no sabía si quería abandonar. He cometido un error, dije sintiendo que las palabras no eran suficientes, pero eran las únicas que podía pronunciar en ese momento. Sergio no reaccionó de inmediato. Su rostro no cambió, pero yo podía ver en sus ojos que las palabras no eran sorprendentes para él. Tal vez ya lo sabía. Tal vez había intuido que algo estaba pasando, que yo ya no era la misma. ¿Qué tipo de error? Preguntó finalmente, su tono calmado, pero había algo en su voz que no me dejaba tranquila. No había enojo, pero sí una tristeza profunda, como si supiera que lo que iba a decir era algo irreversible. Bajé la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. No podía. La vergüenza me invadió por completo. Sentí que estaba destapando algo que no podía volver a esconder, algo que ya no podía evitar. He estado viendo a alguien, susurré, apenas pudiendo hablar. Un silencio pesado llenó la habitación. Pude escuchar el latido acelerado de mi propio corazón y al fondo, el sonido de una puerta que se cerraba suavemente. Fue como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante.
No sabía si estaba esperando que me gritara, que me preguntara por qué había hecho eso, pero él no lo hizo. En cambio, se quedó ahí observándome con esa mirada que ya no sabía cómo interpretar. ¿Con quién?, preguntó después de un rato, su voz tan tranquila como siempre, pero con un dejo de amargura que no podía ignorar. Mi respiración se aceleró y la culpa me ahogaba. ¿Cómo podía decirle el nombre de Gabriel? ¿Cómo podía revelarle la verdad sin destruirlo aún más? No sabía qué responder. Me sentía más perdida que nunca. Es el sobrino de tu hermano, Gabriel, dije finalmente, las palabras saliendo de mi boca como un susurro, como si me costara reconocerlas incluso yo misma. Sergio no respondió de inmediato. Su rostro no mostró sorpresa, pero algo cambió en su expresión. Su cuerpo se tensó como si estuviera intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Era imposible no notar el dolor que comenzaba a reflejarse en sus ojos. No decía nada, en su silencio había 1.000.000 de palabras que no me atreví a escuchar. ¿Por qué?, preguntó después, su voz quebrada, como si le costara aceptar lo que yo acababa de decir. No sabía qué responder. No había razón que pudiera justificarlo, no había excusa que pudiera dar. Solo sabía que había algo dentro de mí que había cambiado, algo que ya no podía ignorar. No lo sé, respondí, las palabras saliendo de mi boca con una sinceridad dolorosa. Solo sé que no puedo seguir viviendo así. Sergio se levantó lentamente de la silla y se alejó unos pasos. Me observó desde lejos, pero no dijo nada más. Solo se quedó allí con la cabeza baja, como si no pudiera soportar ver lo que había hecho. Por un momento me sentí como una extraña en su casa, como si ya no tuviera cabida allí. Sabía que no podía pedirle que me perdonara, que no podía esperar que todo volviera a ser como antes. Había cruzado una línea, y ahora debía enfrentar las consecuencias. No puedo seguir viviendo con esta mentira, dije, las palabras llenas de pesar. No puedo seguir mintiéndote a mí misma. Sergio permaneció en silencio, y esa fue la última palabra que intercambiamos esa tarde. Me levanté lentamente y salí de la habitación. No sabía a dónde iba, solo necesitaba alejarme, necesitaba pensar. La verdad, por fin, estaba fuera. Pero no sabía qué hacer con ella. No sabía si podría reconstruir lo que habíamos perdido, ni si había alguna forma de volver atrás. Pero en ese momento, lo único que sabía era que ya nada sería igual. Y que yo tampoco lo era. El silencio en la casa se había vuelto ensordecedor. Después de aquella conversación con Sergio, todo parecía haberse detenido en el tiempo. La tensión entre nosotros era palpable, como una línea invisible que nos separaba más y más cada día. Yo trataba de ocuparme en algo, de encontrar algún sentido en todo esto, pero la realidad de mis decisiones me seguía persiguiendo. El amor, la lealtad, la culpa, todo se había mezclado en mi mente, y no sabía cómo ordenarlo. Durante días la casa estuvo llena de un silencio incómodo. Sergio no decía nada más acerca de lo que había sucedido, pero su actitud lo decía todo. Sus miradas furtivas, su presencia apagada, su forma de evitarme sin hablarme. Todo indicaba que lo que yo había dicho había calado hondo en él. Él, que siempre había sido tan atento, tan comprensivo, parecía estar desapareciendo ante mis ojos. La persona que conocí estaba lentamente dejando de existir, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Por otro lado, Gabriel seguía apareciendo en mis pensamientos. No podía evitarlo. Cada vez que estaba sola, su rostro volvía a mi mente con una intensidad que me desbordaba. Me preguntaba cómo había llegado hasta aquí, cómo había dejado que algo tan prohibido se apoderara de mí. No era solo un deseo físico, no era solo una fantasía. Era más profundo que eso. Era la sensación de que con él, por primera vez en mucho tiempo, podía sentir algo genuino, algo que no había experimentado con Sergio en años. El teléfono vibró una tarde. Gabriel había enviado un mensaje, y aunque mi corazón dio un vuelco, traté de mantener la calma. Su mensaje era simple, directo como siempre. Asterisco, ¿podemos vernos? Asterisco no era una propuesta romántica ni una solicitud que me dijera lo que debía hacer,
pero para mí fue un recordatorio constante de la otra vida que había comenzado a formar en secreto. ¿Por qué no podía dejarlo atrás? ¿Por qué seguía pensando en él? ¿Acaso había algo en mí que necesitaba seguir explorando esta conexión, aunque sabía que estaba destruyendo todo lo que había construido? No contesté de inmediato. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando el jardín como si ahí pudiera encontrar alguna respuesta. La luz de la tarde se filtraba a través de las hojas, creando sombras que parecían moverse con el viento. Pensé en lo que había perdido, en lo que aún podía salvarse. Pero mi mente seguía volviendo a Gabriel, a su mirada intensa, a sus palabras que me llenaban de incertidumbre. En ese momento sentí un peso en el pecho. Un conflicto profundo. La culpa me estaba carcomiendo por dentro, pero al mismo tiempo, sentía una necesidad de tomar una decisión, de avanzar, de no quedarme estancada en una vida que ya no me llenaba. ¿Y si todo lo que estaba haciendo era una forma de escapar? ¿De algo que realmente no quería enfrentar? Decidí salir a caminar. Necesitaba espacio, aire fresco, tiempo para pensar. Quizá la respuesta llegaría cuando dejara de dar vueltas en mi cabeza. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo todo de un tono cálido que me hacía sentir aún más perdida. Cuando caminé por las calles tranquilas del barrio, me di cuenta de lo vacía que me sentía. Cada paso me alejaba de todo lo que conocía, de todo lo que había sido. Pero también me acercaba a un futuro incierto, a una verdad que no estaba lista para enfrentar. Al volver a casa, encontré a Sergio en el salón, como siempre, mirando su teléfono. No sabía si estaba esperando que yo llegara o si simplemente no le importaba. Lo único que sabía es que la distancia entre nosotros se había hecho tan grande que me resultaba difícil siquiera mirarlo a los ojos. Me senté junto a él, intentando respirar con normalidad. No sabía cómo empezar la conversación, no sabía qué decir. ¿Debía pedirle perdón? ¿Debía tratar de explicarle lo que había sucedido? Pero ¿cómo podía hacerle entender lo que yo misma no comprendía del todo? ¿Cómo estás?, preguntó finalmente sin apartar la vista de la pantalla de su teléfono. Su tono era suave, pero había algo en el que me parecía distante, casi como si ya hubiera decidido que nada volvería a ser igual. Me detuve, buscando las palabras adecuadas, pero no las encontraba. Sentí que lo que estaba a punto de decir no sería suficiente para remediar lo que había hecho. Estoy confundida, Sergio. Él dejó el teléfono sobre la mesa y me miró fijamente. Fue como si en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, realmente me estuviera mirando. Había algo en su expresión que me hacía sentir pequeña, como si él ya hubiera visto todo lo que yo trataba de ocultar, como si supiera más de lo que yo podía decir. Lo sé, dijo en un susurro, y fue como si una parte de él ya hubiera aceptado la situación, aunque no me lo dijera abiertamente. Yo también estoy confundido. Y no sé si esto tiene arreglo. Sus palabras me atravesaron como una espada. No había gritos, no había reproches. Solo una aceptación silenciosa de que lo que habíamos tenido, lo que habíamos sido, ya no existía. En ese momento sentí que el peso de mi culpa aumentaba aún más. Él no me culpaba directamente, pero yo sabía que lo había decepcionado. Y me odiaba por ello. Sergio, comencé, pero no pude seguir. No sabía qué decir, no sabía cómo enfrentarlo. Está bien, interrumpió poniéndose de pie con calma. No estaba enojado, pero su voz era grave, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de decir. Yo también he fallado. No te pido explicaciones, pero sé que ya no somos los mismos. Y no sé si eso se puede cambiar. Me quedé en silencio, observando cómo se alejaba. La puerta se cerró tras él con suavidad, y por un instante todo se sintió vacío. La casa, mi vida, ya no tenían la misma forma. La realidad que había conocido ya no existía. Algo se había quebrado, y no podía juntar los pedazos. Miré mi teléfono. Gabriel había respondido nuevamente, pero ahora su mensaje me parecía aún más distante, como si fuera un eco lejano que ya no podía alcanzar. Me senté en el sofá, tratando de entender qué hacer a continuación. Pero sabía que no había una respuesta fácil.
Ya no había vuelta atrás. Había pasado una semana desde la conversación con Sergio, pero la sensación de estar atrapada seguía envolviéndome como una manta pesada. Cada día al despertar sentía la misma opresión en el pecho, esa incomodidad que no se disipa ni con el tiempo ni con las distracciones. A veces me despertaba en medio de la noche pensando en lo que había dicho y hecho, y no sabía cómo había llegado tan lejos. No había respuestas fáciles, no había un camino claro por el que pudiera seguir. Estaba perdida, pero por alguna razón, no podía dejar de pensar en Gabriel. Como una sombra, su presencia seguía acechando mis pensamientos, incapaz de ser borrada, aunque intentaba con todas mis fuerzas apartarla. Durante esos días, la relación con Sergio se volvió cada vez más distante. No era que estuviéramos peleados, pero había algo en el aire que ya no podía ignorarse. Las pequeñas interacciones que antes compartíamos, esas que definían nuestra rutina diaria, desaparecieron. Ya no me tocaba de la misma forma, ya no me miraba con los mismos ojos. La intimidad, ese lazo que una vez nos unió, se fue deshaciendo poco a poco como un hilo que se deshilacha sin que nadie lo note. Sabía que no podía regresar a lo que fue, pero a veces aún deseaba hacerlo. Deseaba que todo volviera a ser sencillo, que pudiera olvidar a Gabriel y todo lo que había pasado. Por otro lado, Gabriel seguía enviándome mensajes, aunque con menos frecuencia. Sus palabras eran breves, pero siempre directas. No me presionaba, no me culpaba, pero cada mensaje me recordaba la otra vida que, aunque intentaba reprimir, seguía insistiendo en invadir la mía. Asterisco, ¿nos vemos mañana? Asterisco, asterisco, estoy pensando en ti, asterisco. Eran simples, pero me hacían pensar. Me hacían preguntarme si lo que sentía por él era realmente una confusión, una ilusión nacida del vacío que sentía en mi vida, o si era algo más profundo, algo que no podía ni quería negar. El conflicto en mi interior era insoportable. Por un lado, sabía que mi vida con Sergio ya estaba rota, que nuestra relación no podía continuar como si nada hubiera pasado. Pero por otro lado, también sabía que cualquier decisión que tomara me alejaría aún más de él. No podía seguir viviendo en esa mentira. No podía seguir ocultando lo que había hecho, ni a mí misma ni a él. Sin embargo, la verdad que estaba sobre mis hombros parecía más difícil de afrontar de lo que imaginaba. ¿Qué haría si lo dejaba todo? ¿Qué pasaría si me entregaba a Gabriel, a esta nueva vida que, aunque incierta, parecía ofrecerme algo que mi matrimonio ya no podía? Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, intentando despejar mi mente, me encontré con un viejo amigo. Juan, un hombre que había conocido cuando vivía en otra ciudad, y que había sido parte de mi vida antes de conocer a Sergio. Nos saludamos de manera casual, y sin quererlo comenzamos a hablar sobre nuestras vidas. Aunque intenté evitarlo, pronto me encontré contándole todo lo que había estado viviendo. Mi infidelidad, mis dudas, mi culpa. Él, como siempre, me escuchó con paciencia sin juzgarme. ¿Sabes qué creo?, me dijo al final con su característico tono reflexivo. A veces las decisiones que tomamos nos llevan a caminos inesperados. Y eso está bien. Lo importante es que no sigas viviendo atrapada entre lo que ya no puedes cambiar y lo que temes hacer. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras regresaba a casa esa noche. Me di cuenta de que había estado intentando aferrarme a una vida que ya no existía. Había estado tratando de seguir con Sergio por costumbre, por miedo a lo desconocido, sin darme cuenta de que, al no decidir nada, ya había tomado la decisión de quedarme atrapada en mi propio dolor. Esa noche, sentada en la mesa del comedor, mientras la oscuridad se extendía por toda la casa, decidí que necesitaba hablar con Sergio. No podía seguir viviendo en este limbo, no podía seguir ocultando lo que sentía. Lo que había sucedido con Gabriel había cambiado algo en mí. Ya no era la misma persona, ya no podía serlo. Y aunque aún me atormentaba la idea de perder a Sergio, sabía que lo que más me estaba destruyendo era la falta de honestidad, la mentira que había estado viviendo. Esperé a que Sergio llegara del trabajo. No sabía cómo iba a reaccionar, no sabía si podría soportar lo que estaba a punto de decirle. El sonido de la puerta al abrirse hizo que mi corazón diera un salto. Sergio entró como siempre con su paso tranquilo y su mirada cansada.
Pero esa noche había algo diferente en él. Quizás la misma inquietud que yo sentía, la misma sensación de que las palabras que estábamos por decir cambiarían todo. Sergio, dije, alzando la voz más de lo que había planeado. Él me miró y se acercó lentamente. Podía ver la pregunta en sus ojos, esa duda que flotaba en el aire. ¿Qué pasa?, preguntó colocando sus cosas sobre la mesa. Parecía cansado, pero había algo en su tono que me hizo saber que él también estaba esperando la conversación que nunca habíamos tenido. Tengo que decirte algo, comencé y las palabras se atascaban en mi garganta. No sabía si estaba preparada para enfrentarlo. Lo que te dije antes sobre lo que hice no fue todo lo que pasó. No puedo seguir viviendo así, con esta mentira entre nosotros. Necesito ser honesta. Sergio se quedó en silencio observándome, pero no interrumpió. Esperó a que continuara. He estado con Gabriel, sí, pero no es solo eso. Lo que me está pasando no es solo un error. He cambiado, y no sé si eso tiene arreglo. No sé si yo puedo seguir con esto. Mi voz temblaba, pero sentí que debía seguir, que debía enfrentar lo que había hecho. Sergio no dijo nada al principio. Su mirada se apagó y vi cómo sus manos se tensaban ligeramente. Era como si, de alguna manera, hubiera anticipado lo que iba a decir, pero el dolor de escucharla en voz alta era algo que no se podía ignorar. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, su voz tan calmada que me asustó aún más. ¿Qué quieres hacer ahora, después de todo esto? Sus palabras me golpearon como una ola. No sabía qué responder. No tenía respuestas claras. Solo sabía que estaba cansada de vivir en la confusión, que estaba agotada de sentir que estaba perdiendo todo por no poder tomar una decisión. No lo sé, dije, las palabras llenas de frustración. No sé qué hacer. No sé si hay algo que salvar entre nosotros, pero tampoco puedo seguir con esta carga. Sergio me miró un momento más, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y resignación. Luego sus palabras fueron simples, pero lo dijeron todo. Creo que ambos sabemos la respuesta. No dijo nada más. Y en ese silencio, en ese espacio vacío entre nosotros, entendí que algo se había roto para siempre. La decisión, aunque ya se estaba gestando en lo profundo de mi ser desde hacía tiempo, finalmente había llegado. Había algo irremediable en el aire esa tarde, algo que ya no podía posponer ni evadir más. Las palabras de Sergio, esa simple afirmación, creo que ambos sabemos la respuesta, se habían quedado grabadas en mi mente. No solo porque eran la verdad absoluta, sino porque sabían exactamente lo que ambos necesitábamos oír, aunque ninguno de los dos quisiera aceptarlo. No era solo que lo que habíamos sido ya no existía, sino que había un cambio en mí, algo que me decía que no podía seguir viviendo en el mismo lugar, con las mismas personas, repitiendo las mismas rutinas. El peso de las mentiras, las traiciones y las decisiones que había tomado, pesaba sobre mí como una carga imposible de ignorar. Sabía que había perdido algo irremediable, y que no solo mi relación con Sergio estaba rota, sino también la forma en la que me veía a mí misma. Esa noche, después de la conversación, el silencio en la casa fue aún más profundo. Sergio se había retirado a su habitación sin decir una palabra más. Yo, por mi parte, me quedé sentada en la sala, mirando hacia la ventana, mientras la luna se reflejaba en el vidrio, iluminando la habitación con una luz tenue. Todo estaba quieto, pero en mi cabeza los pensamientos corrían a una velocidad vertiginosa. Había tomado una decisión, pero no sabía si era la correcta. No sabía si había algo que pudiera salvarse, si había alguna posibilidad de reparación, o si ya era demasiado tarde para eso. Miré mi teléfono, que había permanecido en silencio durante todo el día. Gabriel no había escrito más. Algo en mi interior se removió. Tal vez era la esperanza de encontrar un mensaje que aliviara el caos dentro de mí, o tal vez solo quería saber si aún había algo allá afuera, algo que me ofreciera una respuesta clara, algo que me sacara de este vacío. Pero no lo había. Y de alguna manera, eso me dio una extraña sensación de paz. No porque no quisiera hablar con él, sino porque finalmente entendí que no podía seguir aferrándome a algo que en el fondo, tampoco sabía qué era.
No era un camino que debiera seguir, no era un futuro que me trajera paz. Gabriel era una distracción, una forma de escapar, pero no la solución. La noche pasó lentamente. No dormí bien. Mi mente estaba llena de imágenes de lo que había sido y lo que ya no podía ser. Pensé en todo lo que había compartido con Sergio, todo lo que habíamos construido juntos, y de alguna manera me di cuenta de que lo que había hecho no era solo una traición a él, sino también a mí misma. El hombre que amaba, por el que una vez había dejado todo atrás, ahora estaba tan distante, tan ajeno, y esa distancia no solo era física. Había algo más profundo, algo que ninguno de los dos podíamos ignorar. A la mañana siguiente me encontré en la misma rutina de siempre, pero ahora todo se sentía diferente. La casa estaba más vacía, el aire más pesado. Sergio estaba allí, pero ya no compartíamos las mismas miradas, las mismas palabras. Él sabía que la relación ya no tenía futuro. Yo lo sabía. Y sin embargo las palabras finales aún no se habían dicho. El café se enfrió mientras lo observaba, como si todo a su alrededor estuviera en su lugar, pero yo no podía encontrarme en el mismo espacio. Él, aún sin hablar de lo que había sucedido, parecía estar esperando algo. ¿Qué esperaba de mí? ¿Que todo volviera a la normalidad? ¿Que las piezas encajaran nuevamente como si nada hubiera cambiado? Me levanté de la mesa, sintiendo que ya no podía seguir en ese espacio con esa rutina, como si todo estuviera bien. Salí al jardín, buscando una respuesta en la quietud del lugar, como si el aire fresco pudiera despejar mis pensamientos. Sabía que a pesar de todo, la única forma de seguir adelante era ser honesta. No solo con él, sino también conmigo misma. Ya no podía seguir viviendo en el limbo. Ya no podía seguir ocultando lo que sentía, lo que había hecho, lo que era. Sergio salió al jardín minutos después con un café en las manos, pero sus ojos mostraban esa tristeza inconfundible que no podía ocultar. Me miró por un instante como si esperara que yo dijera algo más, pero yo ya no tenía palabras que pudieran arreglar lo que habíamos destruido. Sé que todo esto ha sido difícil, pero me detuve. Las palabras me faltaban. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo le explicaba que a pesar de todo lo que habíamos vivido, ya no podía seguir siendo la misma persona? No podía explicarle que yo ya no sabía quién era en esa relación, ni cómo devolverle lo que una vez tuvimos. No hay nada más que decir, dijo él finalmente interrumpiéndome, como si ya hubiera llegado a su propia conclusión. Lo que hemos tenido se acabó, y tal vez esté bien así. Tal vez los dos necesitemos encontrar algo diferente. Esa afirmación me golpeó como un balde de agua fría. Pero también sentí una extraña liberación, como si una parte de mí, la que había estado atrapada por tanto tiempo, finalmente hubiera podido salir a la superficie. La decisión estaba tomada por ambos. No había vuelta atrás. Lo siento, dije, mi voz quebrada, pero con una claridad que nunca había sentido antes. Lo siento por no haber sido sincera, por haberte fallado. Él asintió sin decir nada más. La distancia entre nosotros ya era más que física, era emocional, irremediable. Nos habíamos perdido, y no había forma de encontrar el camino de regreso. El amor que compartimos ya no existía en la forma en que una vez lo conocimos. Me quedé en silencio mientras él regresaba a la casa, y por un momento, sentí que todo lo que había sido mi vida estaba en el aire, suspendido en el tiempo. No sabía qué haría a continuación, ni cómo sería mi vida después de todo esto. Lo único que sabía era que por fin, había tomado una decisión, aunque dolorosa. Ya no estaba atrapada entre dos mundos. Había dejado atrás a uno, y solo quedaba enfrentar el futuro que me esperaba. La casa que alguna vez estuvo llena de risas y promesas, ahora parecía vacía. Y sin embargo había algo en la quietud que me decía que aunque todo se había roto, la vida seguía. Y yo también debía seguir.